Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Amén. Bienvenidos a casa. Gloria al Señor. Sean todos ustedes bienvenidos a esta clase de escuela dominical que vamos a estar iniciando ahorita. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, debemos nosotros de defender lo que creemos. ¿Y en qué creemos? En Cristo Jesús, en la salvación, en quien nos ha dado vida, quien nos ha dado vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. El título de la clase de hoy es Apología del Evangelio. O sea, no podemos aceptar cualquier cosa que nos vengan a decir como verdad, y mucho menos aceptar lo que el enemigo le dijo a Eva en el jardín del Edén. Verdades a medias, verdades mentirosas. Y Evita dijo, ¿en serio? Con razón. Y cayó en la trampa. Entonces, nosotros, hermanos, hemos conocido un evangelio sano, un evangelio puro. Gloria al Señor, y debemos de persistir en ello. Gloria al Señor. Amén. Vamos a elevar palabras de oración, hermanos, para dar inicio a esta clase, y esperamos que, hermanos, el Señor nos ayude para poder entender, para poder saber lo que nosotros debemos de hacer. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, oh Dios de gloria, porque para siempre es tu misericordia, porque tu amor es grande, Señor, para nosotros. Padre Santo, en esta hora bendice, Señor, a tus hijos, tus hijas que ya están presentes aquí, Señor de gloria. Bendiga, oh Dios mío, a aquellos que vienen en camino, tráigalos con bien, Señor. Oh Dios de gloria, aquellos que no van a poder hacerse presentes, Señor, bendígalos de igual manera. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, pedimos que sea usted ungiendo, Señor, al maestro, la maestra que da la clase, Señor de gloria, en este lugar, a sus hijos, oh Padre Santo, que ponen atención y que se esmeran en estar aquí presentes para el inicio de la clase, oh Dios de gloria. Bendígalos en gran manera, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria al Señor. Gálatas, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Y les voy diciendo cómo vamos a ir salteando los versículos. Gloria al Señor. Nos dice así: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo a ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Señor lo reprenda. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos,
de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por obras de la ley nadie será justificado. Aleluya. Esto, hermano, es tremendo. Así es el asunto en el Evangelio. Gloria al Señor. Nuestra hermana Rosemary con nosotros. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Está tremendo, ¿verdad? La clase. Y tenemos que recordar que en lo que estaba hablando, ¿verdad? Pablo a las Gálatas, era por el asunto de la circuncisión, que pensaban que por ser judíos, eso es lo que la gente judía hacía. Y querían aplicarlo a los nuevos cristianos. Ese es un requisito, ¿verdad? Pero vamos a entrar, ¿verdad? Y dice, presentando el Evangelio. Ahora, antes de esto queremos ver que en Gálatas se registre los recuerdos que Pablo está hablando, que había ido a su viaje a Jerusalén, y también que Pedro había ido a Antioquía. Y ellos estaban tratando de comunicar lo que ellos entendían del Evangelio. Y la cosa es de que los creyentes reciben la justificación y demostraban la inutilidad del falso evangelio que se difundía en Galacia. Y eran los falsos maestros que acabamos de leer en la lectura, que estaban diciendo, ok, ya aceptaron a Cristo, qué bien, ahora háganse como nosotros los judíos, ¿verdad? Y entonces Pablo, cuando se da cuenta de esto, dice, algo no está bien aquí. Entonces vamos a ver, en este libro de Gálatas, dice que los falsos maestros de Galacia presentaban sus propias, ¿qué dice? Opiniones. ¿Qué es una opinión? Lo que yo pienso, lo que yo creo. Eso no quiere decir exactamente lo que me dice la palabra de Dios. Entonces, es lo que ellos pensaban sobre la relación de Pablo con la iglesia de Jerusalén. Y ellos lo conocían, que había sido un buen judío que profesaba su fe en Dios, pero ahora cuando él está hablando estas cosas, quieren decir como que, sí, pero como que Pablo está errando, Pablo no está muy bien. Pero miramos que Pablo en esta carta está diciendo, ustedes están completamente equivocados. Lo que ustedes piensan no está bien. Y dice Pablo, cuando va a Jerusalén, dice, ha pasado 14 años. Ahora, el libro dice que no se sabe si estos 14 años fue cuando el Señor los salvó y después fue, o si es que había ido y luego después otra vez fue. Pero la cosa es que llegó 14 años otra vez a Jerusalén. Y estamos viendo que después de esos 14 años, él va y está en Jerusalén hablando con los líderes. Ahora, Pablo es el que voluntariamente fue y no fue por los líderes de Jerusalén. Él fue para defender su predicación. Lo que yo estoy predicando es salvación en Cristo. Y ustedes están predicando salvación en Cristo y además más cosas que se tienen que hacer.
Y nosotros sabemos que hay iglesias en el día de hoy que hacen lo mismo. Ahora eres salvo, ahora pum, 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 pum. Entonces, Él va para decirles, ustedes están cambiando. Entonces, Bernabé y Tito lo acompañaron en el viaje, dice Gálatas 2:1 que acaban de leer, ¿verdad? Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Amén. Entonces, él llega y empieza a hablar con ellos. Y los Gálatas conocían a Bernabé porque él también había hecho viajes, ya que el Señor también salvó a Bernabé. Él iba predicando el Evangelio. Ahora, al mencionar Bernabé y Tito, Pablo presenta que tiene testigos. Qué bueno es cuando uno tiene testigos para respaldar a uno, ¿verdad? Sí, hermano. Hermana Rosemary, en cuanto a los 14 años que habían pasado ahí, podemos ver que no es la primera vez. Sí, es la segunda. La primera vez Bernabé lo llevó a él. Y la segunda vez él traía testigos, traía a Tito con él para que se viera. Sí, miramos aquí, dice, Pablo menciona otra visita a Jerusalén, pasado 14 años. Podría haberse referido a 14 años después de la visita ya mencionada o 14 años después de su encuentro con Jesús. Los eruditos, ¿qué son los eruditos? Los estudiados, no están de acuerdo en si esta visita coincide con la de Hechos 11 o la de Hechos 15. Si vamos a Hechos 11, vamos a ver qué visita esa fue. Vamos a Hechos 11, amén. Ups. Abrí la puerta y todo se me fue para abajo. Hermana Romero. Sí, hermano. ¿Verdad que esta visita del apóstol Pablo a la ciudad, o digo, el territorio de Galacia, primero las iglesias del norte fueron fundadas acompañados por Bernabé, si no me equivoco, y las iglesias del sur fueron formadas por Pablo y Silas. Entonces, entre ese lapso de tiempo, pudieron haber pasado los 14 años. Por eso que no se ponen de acuerdo ellos si fue entre la fundación de las iglesias del sur o de la fundación de las iglesias del norte. Pero la carta es dedicada a todos los de Galacia. Sí, así es. Amén. Entonces ahí miramos, como dice el hermano, que en Hechos 11:30 estamos viendo cuando fue Pedro, dice el versículo 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión. Y si vamos a Hechos 15, vamos a ver qué nos dice. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conformes al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces aquí en estos dos capítulos hay un lapso de 14 años. Entonces, cuando leemos la Biblia, podemos ver desde cuando es el nacimiento de Jesús. No tenemos todos los detalles de su vida, ¿verdad? Empieza de su nacimiento, sabemos hasta sus 12 años, pero ya de los 12 años hasta los 30 no sabemos todo lo que pasó. Pero la palabra de Dios nos enseña que ha pasado un lapso de tiempo. Entonces, cuando leemos la Biblia, podemos ver que en los sucesos que hay ahí, pasan años entre las cosas que pasan. Entonces, aquí el problema que hay es que los Gálatas están diciendo, si ustedes no se circuncidan, no son salvos. Hermana Romero. Sí, hermano. En la circuncisión, ¿qué es la circuncisión y para qué la circuncisión? La circuncisión, ustedes saben, los varones, que cuando un varón nace, pues hay una telita que se le quita para no entrar en más detalle, ¿verdad? Por limpieza. Es por limpieza que se hace.
Y los judíos en su limpieza es lo que ellos hacían. Entonces ellos decían, ustedes tienen que hacer eso. Porque también los judíos eran personas que miraban todo con mucha limpieza. ¿Recuerdas cuando le dijeron a Jesús, ¿y tus discípulos por qué comen con manos sucias? Ellos estaban siempre, yo no sé si es verdad, porque yo sé que cuando los doctores están en el hospital dicen que lavan y lavan y lavan sus manos, y cuando después dejan que se escurre así y luego se secan. ¿Por qué? Porque no tienen que tener ningún microbio para cuando hacen las cirugías. Y esas cirugías de todas maneras ponen guantes, pero como es extremo lo que es la limpieza. Ahora, los judíos también tenían muchos ritos de limpieza. Sí, ahorita, hermana, lo veo. Ahorita me deja terminar, ¿sí? Yo lo veo, pero estoy tratando de decir mi punto. Entonces, ellos tienen muchos ritos que tienen que ver con la limpieza. Y si vamos al libro de Levíticos, miramos todas las leyes que tiene el Señor, Dios, que había dado a los israelitas de cómo se tenían que hacer. Hasta decían que no podían tocar cosas que caminaban. Mucho extremo para eso. Ahora sí, hermano. Hermano. Sí. La circuncisión, hermana, el Señor la impuso porque el pueblo de Dios vivía entre los gentiles. Venían saliendo del pueblo de Egipto y esa fue una señal que el Señor les mandó a su pueblo a través de Moisés para que supieran de que ese era su pueblo. Era una señal de que ellos eran hebreos, el pueblo escogido de Dios. Y el que no estaba circuncidado era tomado como gentil, pagano y eso. Por eso el Señor les ordenó también que ustedes, hasta sus esclavos, los siervos que viven con ustedes, también tienen que ser circuncidados porque están entre vosotros. Pero era una señal que el Señor les puso para que ellos se identificaran como el pueblo de Dios. Sí, y eso era para los judíos. Amén. Entonces, miramos, y ahorita se me va de mi mente quiénes son, pero llegaron a un pueblo, se me escapa ahorita, ustedes se recuerdan, llegaron a un pueblo y en hacer paz dijeron, bueno, nosotros estamos muy bien, pero ustedes se tienen que circuncidar. Y circuncidaron a todos los varones. Y mientras que estaban sanando de esa operación, ¿se recuerda lo que hicieron? Los mataron a todos. Porque habían ofendido al pueblo violando. Y supuestamente se iba a hacer un arreglo y eso fue lo que pasó. Amén. Entonces, aquí estamos viendo que están tratando de hacer, ¿verdad?, que los gentiles que habían aceptado al Señor fueran ahora, tienen que, si ustedes van a ser salvos, tienen que hacer esto. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo nada, ok, ahora que me aceptan, se tienen que circuncidar. Nunca dijo eso. Solamente dijo que uno lo viera a Él y que lo aceptara. Amén. Sí, hermano. Porque la circuncisión, todo, es que Cristo cumplió toda la ley. Sí, era judío. Todo es creer en el Señor Jesucristo y ahí somos salvos de toda la condenación. Lo que pasa aquí es que como estos que se introdujeron y que estaban enseñando otras cosas, eran porque no habían creído en el acto, en el sacrificio del Señor Jesucristo. Ellos seguían conforme a la ley. Ok. Pablo aceptó a los gentiles en la iglesia sin exigirles la circuncisión, seguir las leyes alimentarias judías, ni cumplir otros requisitos judíos. O sea, son salvos porque han aceptado a Cristo. Entonces ahora dice, a mencionar a Tito, Pablo está ofreciendo prueba a los Gálatas de que la iglesia de Jerusalén estaba de acuerdo con su enfoque sobre la circuncisión, porque Tito había sido circuncidado. Un problema mayor de Galacia fue que los falsos maestros en Galacia tenían razón en insistir que los conversos gentiles
circuncidaran, perdón, y Tito no se había circuncidado. Entonces ellos lo estaban aceptando. Entonces dice, ¿cómo es que tú puedes aceptar a él y luego a los otros le estás imponiendo estas cosas? Hermana Rosel, Sí, hermano. la circuncisión es bien dolorosa. Sí. Por eso que el Señor dijo a los 8 días, no más, a los 8 días, porque es un bebé. Entonces el bebé va creciendo, como que sí siente dolor, creo yo, pero no tanto ya cuando se es viejo. Y a Tito aquí lo circuncidaron ya viejo, como también le pasó a Abraham, ya viejo, que pasó un montón de días enfermo, porque él ya no aguantaba esa clase de operación. Además no fue hecho con bisturí, como ahora fue hecho con una piedra. ¿Te imaginas, hermanos? ¿Te imaginas a los que les obligaron en ese tiempo que se circuncidaran, qué dolor tenían y luego aprovecharse de ir a matarlos? ¡Wow! Ese era el plan. Sí, ajá. Ya no pueden estar... Para vengarse. Sí. Ahora, Pablo explica que la misma enseñanza falsa que se difundía en Galacia sobre la circuncisión también estaba presente en Jerusalén. Entonces estaban enseñando la misma cosa. ¡Qué bien! Entonces son salvos, o sea, sabemos que el Señor llegó a los judíos. Aunque no todos lo recibieron, no todos lo aceptaron, pero los que estaban predicando la palabra eran los apóstoles. Y mientras que los apóstoles estaban, ¿qué? Cuando Pedro tuvo esa visión del lienzo que bajó, que sabía que Dios no hacía acepción de personas. Entonces ahí Pedro ya no exigía porque sabía que Dios no exigía eso. Lo que quería era que fueran salvos. ¿Y cómo se dio cuenta? Porque cuando llegó con Cornelio, ¿qué pasó? Primeramente expuso la palabra de Dios y cuando puso la palabra de Dios, todos recibieron y también recibieron el Espíritu Santo. Entonces él dijo, entonces, ¿qué podemos decir? No podemos estar poniendo reglas. Pero esto va acerca de lo que es la circuncisión, ¿verdad? De que estaban exigiendo esto. Amén. Ahora, vamos a ver, dice, Pablo explica que la misma enseñanza falsa estaba también en Galacia y también ya la estaban presentando en Jerusalén. Entonces, él usó las palabras de que cómo estar escondidas para espiar, reducir la esclavitud, muestran la falta de la integridad de los falsos maestros, porque ellos, cuando uno te quiere confundir, muy sutilmente dice, no, pues mira, sí, se recuerda, les dije que mi mamá, recién salva, una persona que amaba tanto al Señor, le llegaron 3 jovencitos bien vestiditos y le decían, oh, eres salva, sí. Ah, oye, ¿sabe que en la Biblia no nomás hay que leer la Biblia? Hay que leer el libro de Moroni y el libro de Mormón. Y dijo, sí, porque ahí encuentras la completa evangelio. Y mi mamá dijo, oh, pues yo no sabía. Y mi mamá, con su interés de servir a Dios mejor, fuimos casi 1 año o 2 años a la iglesia mormona, estuvimos ahí. Y mi mamá, por el amor que tenía a Dios, luego la pusieron, no sé si unas semanas o algo, ya era maestra de los niños. Pero ella siempre cuando daba la clase de los niños ponía la salvación en Cristo y que Cristo es la luz de mi hogar y era lo que ella hacía. Luego después empezaron a pasar cosas cuando se dio cuenta y dice, no, creo que no está bien esto y regresamos. Y otra cosa que el Señor le puso, porque mi mamá enseñaba piano y decía, yo no enseño clásico, solamente himnos, pues empezó a tener muchos alumnos pentecostales que le empezaban a hablar del Señor y le hablaban. Entonces ella decía, pues sí, yo fui salva, pero le empezaron y entonces dice, oh no. Y gracias a Dios por eso, porque no nos quedamos ahí. Entonces muy sutilmente llega uno para decir, y así le decían, ok, entonces qué bueno, ya son salvos, pero esto les falta. Y Pablo incluso niega que fueron verdaderos cristianos.
rehusó doblegarse a la presión de los falsos maestros. Ustedes pueden estar diciendo esto, pero yo sé lo que pasé con mi encuentro con Jesucristo y yo no me voy a caer a lo que ustedes están diciendo, porque ellos lo decían por la enseñanza que ellos tenían en su cabeza, de lo que ellos habían vivido como judíos y lo que ellos tenían que hacer para agradar a Dios. Sí, hermano. Hay 4 aplicaciones, traducciones de la apología. Y aquí los dos grupos estaban apologéticos. Unos defendiendo su fe, su creencia, y los otros también defendiendo su fe y creencia. La diferencia es de que unos estaban equivocados. Y el Evangelio era el que traía verdaderamente la salvación y la libertad. Ya no estar bajo la esclavitud de la ley. Porque la ley, la misma Biblia dice, no justifica, menos salva. El Evangelio sí. Amén. Ahora vamos a ver que Pablo y sus compañeros decidieron defender la libertad espiritual de los conversos de los gentiles. Ahí está en el verso 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permanece con vosotros. Entonces está diciendo, sí, ellos te están enseñando esto, pero esto es lo que ellos creen. Pero lo que dice el Evangelio no es esto. Hay libertad en Cristo. Entonces ahora dice que los creyentes de Galacia le está diciendo, deben de ignorar estas falsas enseñanzas que se difundían. Nosotros hoy en día podemos ver que se ha surgido un montón de creencias hasta en la iglesia de Dios. ¿Quién crea eso, hermanos? Estos que se metieron escondidas, hermano, y los falsos. Así son los falsos maestros. Entran escondidos y empiezan a decir, y empiezan a enseñar y empiezan a adulterar lo que es el Evangelio del Señor. Entonces nosotros tenemos que tener nuestros ojos abiertos, tener discernimiento. ¿Y cómo vamos a tener discernimiento? Estudiando la palabra del Señor, orando al Señor para que su Espíritu nos indica y nos haga entender. Así es. Ahora, sí, hermano. Aquí vino un señor una vez, comenzó a profetizar y fue con el pastor. Yo cerré mis ojos, Señor. Si es de Dios, yo lo voy a aceptar. Y si no, no. Cuando llegó conmigo, la van a robar, le dije, pasa del largo. ¿Por qué? Pasa del largo. Conmigo no vas a hacer esas cosas. En él se fue con la hermana de Eunice y lo mismo que yo le dije, le dijo ella. El caso es que yo iba con la hermana Marta a las reuniones, ¿se acuerdan? Allá estaba ella. Y comenzó, conmigo, le dije, ¿sabes qué? El pastor le dijo que eso no era de Dios cuando agarró el púlpito. Cuando llegó allá, le dije, ¿sabes qué? La casa de Dios es casa de oración, no es casa de circo. No. Entonces, vete, es mejor que no lo hagas. Y ya no siguió con la hermana Marta, que lo juntábamos hasta 15 y ya no siguió. Yo no sé si este es el mismo hermano que una vez le decían al hermano, mira hermano, deja que esta persona venga, deja que venga a orar por usted, que el Señor lo puede sanar. Y el hermano dijo que no. Pero a su sorpresa, en un servicio, llegó este hermano y empezó a orar por toda la gente. Y se le dio tiempo y también, entonces el hermano vio eso y dice, esto no me gustó porque pues no había hablado con él antes y luego tomó la libertad de decir cosas y luego orar por toda la gente. Pero eso era lo que la persona que lo había invitado había esperado que hiciera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos los ojos en las personas pensando que son profetas, que son esto y lo otro. Y el Espíritu de Dios es el que da testimonio de que somos los hijos de Dios. Amén. Y podemos ver qué está bien y qué está mal. Amén.
Dice, ¿cómo ha observado el engaño de la duplicidad o falta de integridad entre los falsos maestros? A ver. ¿Cuál fue la pregunta? Es la segunda. ¿Cómo ha observado el engaño, la duplicidad o la falta de integridad entre los falsos maestros? Es que nosotros ya estamos acostumbrados a lo que es la palabra de lo que es el Evangelio. Y digamos, el Espíritu Santo, como dice usted, es el que lo gobierna a nosotros y nos da la capacidad para entender que el que está diciendo las cosas se une a la Biblia o no. ¿Ah? Okay. ¿Hay otra respuesta? Bajo el punto bíblico, hermana, si estudiamos y leemos la Biblia nos damos cuenta inmediatamente de que no es de Dios. Ellos traen su propia ideología o teología porque lo que quieren es dominar la mente de los demás. Si uno no tiene abierta su mente para escuchar y si el Espíritu de Dios no está en nosotros, somos presas fáciles porque son bien lindos y bien bonitos, hermanos, para plantear las cosas que le gustan a la carne, no al Espíritu. No sé si ustedes pueden saber que cuando salió el para de sufrir, ahorita hermano, Sí. el para de sufrir, venga, para de sufrir, acepta al Señor, pero tienen sus amuletos, tienen sus cosas, también tiene su agua bendita, tiene una mezcla de cosas, y muchos van porque también muchos dólares, salió una cerca donde vive mi cuñada Gloria y la visitó porque pues para de sufrir, están hablando de Jesús, pero luego cuando entró dice, ellos no enseñan igual como tú, manito, ellos son muy diferentes y no fue otra vez, sí, hermano. Nosotros tuvimos experiencias aquí en la congregación varias. Una de ellas, usted se debe recordar de un hombre que le decía a los hermanos, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? Bla, bla, bla. Repita conmigo. Y empezaba a enseñarle cómo hablar en lengua. No, Eso no No. es Dios. no. Y así muchas Sí. que tuvimos nosotros experiencias Sí. en la iglesia que Y- no son de Dios. Y eso es lo que dice, ¿cómo han observado el engaño, la duplicidad o la falta de integridad entre los falsos maestros que muy sutilmente entran a las iglesias para hacer sus falsas enseñanzas? Y si uno no sabe bien la palabra de Dios, es presa fácil. Hermana, Sí, hermano. es que son los que caen, voy a decir así, bueno, me voy a incluir yo también porque estoy en la misma condición. Sí. Son a los débiles, hermano. Sí. Y ya ve que según la Escritura, no lo ves, sino que lo hemos leído, de que el lobo va y él no va a las ovejas fuertes, No. él se va a las ovejas débiles, Que él puede a las que agarrar, están, sí. están un poco dañadas o heridas, a ellas se va para destruirlas. Pero el que está y tiene conocimiento de Dios, a él no lo muere, No. porque está parado en la roca. Está firme. que es Amén. Y hermana, Sí, una de hermano. las cosas, regularmente la gente llega como, es que nosotros vayamos a otra iglesia Ujú, y quieren imponer lo que otra iglesia ujú, ellos practicaban ujú. en la iglesia y la mayoría de veces no va de acuerdo con lo No, que amén. debemos hacer. Rosemary, Sí, hermana. aquí han pasado varias cosas Sí. y vino un hermano que no voy a mencionar nombre, Ujú. pero cuando él vino, él se involucró, ¿verdad?, en las cosas de Dios, Ujú, pero a mí no me parecía nada como él se comportaba y como él hacía y que aquí, que allá y Ujú. uno y el otro. Pero hasta aquí nomás, pues a mí no me gustaba y a varias personas tampoco me gustaba. ¿Y qué pasó? Que este hermano salió mal, ujú, metía problemas a la iglesia, ujú. metió en problemas al hermano y se fue. Pero adentro, queriendo servir, y después quería regresar de nuevo. Mm, Usted puede imaginar que quién fue. Sí. ¿verdad? Pero esas personas así entran, hermanas, Sí. con ideas de servir, pero vienen
vienen con otras ideas y tenemos que tener cuidado. Amén. Dice la parte, predicando el evangelio a los gentiles. Los líderes de Jerusalén posiblemente vieron el creciente ministerio de Pablo. Mira cómo está predicando Pablo, mira cómo está enseñando la gente y mira cómo van detrás de Pablo. ¿Pero por qué iban detrás de Pablo? Porque traía la palabra, la verdad de Dios. Aleluya. Entonces ellos, dice, habían podido negarse a aceptar a los conversos de Pablo como cristianos a menos que se sometían a la ley judía. Ok, está bien, están escuchando a Pablo, han recibido a Jesús. Ahora esto les falta. Los falsos maestros en Galacia, al parecer, enfatizaban las credenciales de los líderes de Jerusalén. Nosotros tenemos credenciales, nosotros sabemos. Hermanos, nosotros como asambleas de Dios tenemos un proceso que tenemos que estudiar, tenemos que pasar un examen para poder agarrar credenciales, pero de todas maneras hay que tener cuidado. Hace muchos años, cuando todavía estábamos en Capstan, que empezaba la sección, hubo un hermano que amaba al Señor, tenía su iglesia, pero se fue para Colombia. Y cuando se fue a Colombia, regresó y empezó a dar unas enseñanzas muy raras a su iglesia. Amén. Y la iglesia dice, y cuando yo pregunté a la juventud, a la presidenta de la juventud, dice, ay hermana, sí, de veras que nos ha venido. Y él estaba enseñando a su iglesia que se prepararan para quedarse después en la tribulación. Hermanos, ¿cuántos de ustedes quisieran prepararse para quedarse en la tribulación? Y eso fue una falsa doctrina, que ellos, entonces, hasta los escogidos son engañados. ¿Por qué? Porque se meten a ver, esta cosa, tenemos que acatarnos a la palabra del Señor. Ahora dice, a su vez los líderes de la iglesia, entre ellos Pedro, Juan y Santiago, que era el hermano de Jesús, decidieron aceptar plenamente la enseñanza de Pablo a los gentiles, que no estaban sujetos a la ley. Ahora, la ley que él está hablando aquí era donde estaban imponiendo que se tenían que ser circuncidados para ser salvos. Ahora, la reunión de Pablo con los apóstoles de Jerusalén tuvo 3 efectos. Primero, los líderes reconocieron a Pablo como apóstol a los gentiles, así como Pedro lo era a los judíos. Esto no significaba que Pablo solamente iba a estar predicando a los gentiles o que Pedro solamente a los judíos, solamente que ellos ministraban. Y da el texto ahí de 1 de Corintios 9:20. Vamos a ver 1 de Corintios 9:20. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que entran, a los que están sujetos a la ley. Amén. Lea el 21 también, hermano. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin Gloria a ley. Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces nosotros conocemos como un judío devoto, Pablo había sido circuncidado, porque pues él era un judío. Pero aquí está diciendo, cuando habla así, está hablando que él está predicando a los judíos y también a los gentiles. ¿Por qué? Para que sean salvos, para que conozcan el evangelio, que Cristo vino para salvar a los pecadores. Y hasta él dice, al que yo soy el primero. Él nunca se justificaba por sí mismo, por las obras y conocimiento que tenía. Siempre ponía el nombre del Señor en alto. Entonces aquí estamos viendo, más bien los líderes reconocían que cada ministerio era de gran valor para el reino de Dios.
Dios. 2. Los líderes aceptaron a Pablo y Bernabé como colaboradores. Alentaron a Pablo a continuar su ministerio. Y Pablo les estaba mostrando a las Gálatas que aunque la iglesia de Jerusalén era la base del movimiento cristiano, los líderes ahí eran sus colegas, no sus supervisadores. Entonces, aquí tenemos los líderes que están en Jerusalén, pero ellos trabajaban con él. No eran los que le decían, tienes que hacer esto, tienes que... No, ellos no. El que era supervisor de Pablo era Dios. Amén. Aleluya. 3. Los líderes solicitaron, no exigieron, que Pablo continuara su ministerio de ayuda a los pobres. Este incidente podría estar relacionado con la misión de socorro a Jerusalén que miramos en Hechos 11, 29 y 30. La acción de Pablo demuestra que aplicó la solicitud o confirma que ya estaba haciendo lo solicitado, como lo indica en Gálatas 2:10, ¿verdad? Esas no están en nuestra escritura porque brinca de 5 a 11. Amén. Pero ahí está en ese capítulo. Y dice así, hermano. Ajá. Dilo. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y eso es lo que la iglesia de Dios tiene que hacer. En las vistas que puse tenía unas apartadas y como ya no la pude completar y ya cuando me di cuenta había apartado esos. Pero tenía cuando hacíamos el día de gracia aquí enfrente y a todos que pasaban, pásale, ven a comer. Y estaban las mesas y las hermanas sirviendo el día de gracia. ¿Se recuerdan cuántos? Amén. Ya después de unos años empezamos a llevar la comida a la gente. ¿Por qué se hizo eso? Para llegar a donde estaban ellos. Porque los que estaban aquí, unos pasaban, pero pues no pasaba mucha gente. Iban a Home Depot, iban para acá a traerlos a que comieran. Entonces vino la idea, ¿por qué no mejor se preparan las cajas y los llevamos a donde están ellos? Amén. Y no solamente en esos días debemos de recordar a los pobres. Y recuerdo cuando el hermano, que ya el Señor descansa, nuestro hermano en Castillo vino y dijo, cuando uno hace una celebración, hay que invitar a los pobres, hay que invitar a los necesitados. Siquiera para que ellos se disfrutan de una comida. Unos dicen, ay no, pero vamos a gastar más. Oye, cuando él dice que preparaban para 700 hermanos, que está tremendo. Amén. Y este evento que se va a hacer en Lancaster se está esperando 1000 o más. Entonces, es mucho movimiento, mucha mano, mucho cansancio, pero lo hace uno ¿para qué? Para que las almas vengan al Señor. Aleluya. En lugar de enseñorarse de su estatus apostólico, los líderes en Jerusalén reconocieron la misión de Pablo, que también era apostólica. Aceptaron incondicionalmente el evangelio de la libertad que él predicaba y lo animaron a seguir compartiendo las buenas nuevas por todas las regiones. ¿Sí? Porque él tenía un poder que Dios le había dado, que donde él iba predicando la palabra, las almas venían al Señor. Y él no estaba imponiendo ninguna enseñanza más de que la salvación en Cristo. Aleluya. Reconocieron unos a otros como colaboradores, no como competidores, que conduce a la unidad de la iglesia. Cuando yo veo que puedo trabajar unidamente con mi hermana Dionisia, mi hermana María, mi hermano Pedro, mi hermano Rigo, mi hermana Marina, ahí hay unidad. Pero cuando yo empiezo a sentir que estoy hoy y que siento que estoy compitiendo, ya eso está mal, porque no estamos compitiendo en el servicio al Señor. Somos colaboradores y hay suficiente espacio para todos
en la obra del Señor, en la gran comisión. La cosa es que hay unos que siempre quieren estar aquí. No, pues si yo no puedo estar ahí, yo no. No, tenemos que trabajar, como dijo el Señor, primero sirviendo. Y hay muchos que no quieren servir. No, quiero estar acá. Tenemos que hacer todo para la honra y gloria del Señor. ¿Por qué cree que los líderes de Jerusalén aceptaron a Pablo tan abiertamente? Hermano, porque ellos creían, ya habían creído, y lo que Pablo les predicaba era aceptable por él porque era la verdad. Pablo era transparente. Sí, porque vemos que en esta ida a Jerusalén no fue por él para ir a agarrar consejo ni nada, sino que fue por una revelación que le dio el Señor para ir. Ya el Señor ya tenía en su plan que Amén. él iba a ser aceptado por los líderes Amén. en la iglesia de Jerusalén. Gloria a Dios. Ignorando el Evangelio. ¿Por qué piensa que a veces las personas dicen que creen una cosa y luego hacen lo contrario? Aquí a lo que se está hablando es de Pedro. Pedro, ¿verdad?, tuvo esa visión de aceptar a los gentiles, que no hacer acepción de personas, y estaba muy bien con los gentiles, pero cuando llegaron los de Jerusalén, de repente, se iba con los judíos y dejaba a los gentiles ahí. Y Pablo se dio cuenta y dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Y a veces por la presión de las personas que nos miran no hacemos lo que es correcto porque queremos caer bien a la gente. Y no tenemos que tratar de caer bien a la gente. Tenemos que caer bien ante Dios porque Él es el que nos guía y Él nos va a traer a cuentas en aquel día. Amén. Así es. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. A su llegada a Antioquía, Pedro, sin objeción alguna, se unió a este grupo mixto, confirmando la igualdad de los cristianos gentiles a la iglesia, por su propia experiencia aceptando a los creyentes gentiles. Pedro pareció aceptar los cristianos de Antioquía sin dificultad. Se recuerda que Antioquía es el lugar donde primeramente se les llamó a los creyentes cristianos. Amén. Y dice, entonces, sin embargo, llegaron a Antioquía estos miembros de la iglesia de Jerusalén y empezaron a mirar las cosas y decir, Pedro, ¿qué estás haciendo? Y él se dejó influir por parte de ellos. No sabemos si Pablo, sabemos que Pablo afirmó que posiblemente lo hizo por miedo de la crítica de que le iban a decir, ¿por qué haces eso? Pero ahí también Pedro le faltó un poquito de madurez porque hubiera dicho, pues yo tuve una visión de Dios que me enseñó esto y por eso es que yo hago esto, porque no hay excepción de personas ante el Señor. Hermana Rosa. Sí, hermano. Él en Jerusalén les dijo claramente, porque aquellos le preguntaron y dijeron, ¿cómo que te juntaste con gentiles? ¿Qué fuiste a hacer con ellos? Y él les explicó claramente cómo Dios lo había mandado, no haciendo excepción de personas. Entonces, él tenía claro eso. Sí. Pero la presión. Hay veces que hay que tener cuidado con la presión de la gente. Sí, hermano. Es que siempre el enemigo va a atacar al líder, hermano. Así es. Siempre se va a la cabeza. Y nosotros miramos, por eso la Biblia nos recomienda orar por los pastores, ayudar a los pastores, amar a los pastores. Porque el enemigo no se va a ir con aquel que está del lucho, ya lo tiene en la bolsa. No, se va a ir al que dirige, al que lleva la congregación. Porque luego después, si lo agarra él, entonces él guía a toda la congregación. Amén. Vamos a ver. La confrontación en Antioquía. El rechazo abierto que Pedro manifestó a los cristianos gentiles en Antioquía creó una crisis que afectó la unidad de la iglesia y puso en tela de juicio la doctrina. Porque los gentiles que habían visto a Pedro cómo los aceptaba, cómo les predicaba, ahora está aquí, pues ¿qué pasó?
Antes estabas muy con nosotros y ahora nos has desechado y nos hace sentir que somos inmundos, que somos pecadores. Y eso es muy triste. Es muy triste que algo así puede suceder. Pablo no podía pasar por alto las acciones de Pedro. Los cristianos gentiles probablemente estaban heridos y confundidos. ¿Creen ustedes que sí? Sí. Sí. Porque dijeron, ¿por qué se cambió Pedro de esta manera? Pero miramos que Pablo no se basaba en sentimientos heridos. Él estaba basado en lo que era la verdad del Evangelio. Hay muchas veces que uno dice, ay hermana, pero la persona sintió por lo que dijo. Y lo que dice el hermano Rubén y lo que dicen muchos padres, nosotros no venimos a consentir a la gente. No venimos a consentir el pecado. Venimos a dar la palabra de Dios y a hacerlo como es. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a demandar a nosotros. Sí. ¿Qué me va a aprovechar que yo gane a todos haciendo las cosas que les da gusto y luego el Señor me reclame a mí? No, thank you. Entonces, hay que predicar la palabra como es. Amén. Pedro se había adaptado a la cultura multiétnica de Antioquía. O sea, estaban todos ahí, los judíos, gentiles y todos. ¿Se imagina? Qué hermoso. Nosotros cuando cantamos el canto América será para Cristo y ahí se nombran todas las razas. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros no tengamos distinción. Ahora el hermano Sergio Navarrete ha graduado de ser superintendente de distrito, pero está trabajando en Fragma, la fraternidad hispana de Asambleas de Dios. Y están en diferentes lugares, en diferentes estados, países, también nuestra hermana Silvia Carrizo. ¿Y por qué se hace? Porque la palabra es para todos. Defendiendo el Evangelio, los judíos consideraban a los gentiles pecadores. Aunque habían aceptado al Señor, son pecadores porque son gentiles. Ese es algo que el Señor tiene que quitar de personas que se creen que son súper santos y que son aquí todos ante el Señor. Somos iguales, el Señor no tiene acepción de personas. Romanos 3:23 dice que todos somos pecadores ante el Dios. Estamos todos destituidos de la gloria de Dios. También, ¿verdad? Los judíos con la ley, como los gentiles sin ella, sin el Señor, sin Jesucristo, todos son pecadores. Entonces, ¿verdad? Que uno fue a la iglesia desde su niñez, como este joven rico. Mira, está saliendo mucho el joven rico últimamente. Él estaba viendo todo lo que él hacía, ganando puntos para su salvación. Nosotros no podemos ganar puntos para nuestra salvación. Solamente es a través de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Gracias, Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a ver que ellos estaban basados en una comprensión errada de la libertad en Cristo. Pablo aborda este tema al fondo en Gálatas 5. En Gálatas 5 él está hablando de los frutos, ¿verdad? Pero también vamos a ver en Gálatas 5, vamos todos a Gálatas 5, versículo 13. Y él está hablando, dice, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados. Yes. Solamente que no uséis la libertad como ocasión, ¿para qué? Para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así es. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Líbrame, Señor. Amén. Entonces aquí él está diciendo, fueron llamados a la libertad. ¿La libertad de qué? Que no estamos sujetos al pecado.
que ya el pecado no se enseñorea sobre nosotros, que ya no tenemos condenación por el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha salvado, Cristo nos ha limpiado. Pero también Él dice, pero no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahí vamos a los que dicen, pues ya soy salvo, el Señor me ama. Entonces, pues, como ya estoy salvo, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y no, aquí lo que me gustó en la parte de la lección que dice, la falsa enseñanza en Galacia consideraba inútil la gracia de Dios al imponer la ley a creyentes que ya habían sido liberados del pecado. Si guardar la ley pusiera justificarnos ante Dios, Pablo afirma que Jesús murió innecesariamente, y sabemos que eso no es verdad. ¿Se puede imaginar a Cristo sufriendo golpes y todo en la cruz por nada? No, pues puedo ser salvo por mi manera. No. Entonces, afirmó que si estuvieran con esta creencia, estaban diciendo que la gracia de Dios no tenía sentido alguno. La gravedad de este asunto explica por qué Pablo lo abordó con tanta pasión. ¿Qué podría ser más importante que proteger la verdad del Evangelio y salvaguardar la unidad de la iglesia? Queremos que la iglesia esté unida, pero la única manera que la iglesia va a estar unida es que si nos sujetamos a la palabra de Dios. Que nosotros no estemos exigiendo a las personas cosas que la ley pone. En este sentido, en esta clase se estaba exigiendo que tenían que circuncisarse los varones para que fueran aceptados como salvos. Pero la salvación viene por medio de Cristo. Y aquí, como dice en Gálatas que acabamos de leer, no fuimos llamados para usar la libertad como ocasión de la carne. Sí, hermana. Hermana, por eso el apóstol Pablo dijo que si alguien viene y les predica otro evangelio que no sea anatema, sea anatema. Y es lo que nosotros defendemos por la fe que tenemos en Cristo. Amén. Esa fue en la clase del domingo pasado. Amén. ¿Quién puede leer qué nos dice Dios? Hermana. Sí, hermana. Nos podemos repetir Pablo. Yo, igual Pedro, exhortarlo bruscamente. Él dijo que él era judío desde nacimiento y que no estaba bien lo que estaba haciendo. Aquí en la iglesia nosotros a veces hacemos cosas indebidas a Dios. Debemos de usar palabras adecuadas para hablar como aquí que llevamos, hermanos, que se cae el piano. Amén. ¿Quién puede leer qué dice Dios? ¿Qué nos dice Dios? Pablo defendió el Evangelio públicamente, cuando las acciones de Pedro nublaron la verdad de seguir a Jesús. También debemos estar preparados para reconocer las amenazas al Evangelio y defender la verdad sin recurrir a palabras, acciones o actitudes pecaminosas. Y lo más importante, debemos confiar plenamente en Jesús para nuestra salvación. Nunca podremos alcanzar la justicia por nosotros mismos. Solo mediante la gracia de Dios y el sacrificio de Jesús podemos ser justificados. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a pedir que nuestra hermana Carmen sea la que nos despida en esta mañana. Amén. Gracias. Y luego se recogerá la ofrenda. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Las clases están bien bonitas, hermano, y nos ayudan mucho a que sigamos agarrando sabiduría, ¿verdad? Para poder hacer las cosas agradables a como el Señor le agradan, hermano. Porque así como vienen falsos profetas,
estaba en el viejo, en el tiempo pasado, así también pueden venir acá también. Y tenemos que estar listos. Amén. Ok, vamos a despedir la clase dominical para poder entrar al servicio matutino. Amén. Vamos a orar. Y la ofrenda. Padre, buen Señor, gracias te doy, mi Dios eterno, por tu bondad, por tu gran amor, por permitirnos un día más de vida, Señor, para venir a adorarte, honrar tu nombre, Señor, alabarte, Señor bendito, y aprender de ti, mi Dios. Gracias te doy por las clases dominicales, Señor bendito. Dale también a mi hermana, Señor, esa sabiduría que ella necesita, Señor, día con día, Padre. Padre, gracias te doy en nombre de tu Hijo amado, mi Dios. Ahora te va a colectar la ofrenda dominical, Padre, y te pido bendición para cada ofrendador, Señor. Gracias te doy en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.